El lugar donde el Hijo de Dios fue crucificado oculta mucho más de lo que nos han contado. No fue escogido al azar, ni fue solo una colina con forma de cráneo. Algunos antiguos creían que bajo sus piedras reposaban los huesos del primer hombre, Adán. Otros aseguran que ese monte estaba marcado desde la creación para ser el altar del sacrificio eterno. ¿Por qué la cruz fue plantada allí y no en otro sitio? ¿Qué conexión hay entre el Gólgota, el Edén y el cielo mismo? Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es un misterio divino que atraviesa los siglos. Suscríbete ahora y comparte este vídeo, porque lo que revelaremos hoy sobre el Gólgota lo cambia todo. El viento soplaba con una extraña densidad sobre aquella colina solitaria, como si la misma atmósfera guardara en su silencio la memoria de siglos de sufrimiento y misterio. Aquel lugar, conocido por generaciones como Gólgota, resonaba con un nombre que evocaba muerte, juicio y algo más profundo, la cabeza, el cráneo. No era un monte cualquiera ni una colina sin historia. En su suelo se entretejían secretos antiguos y ecos de voces que habían sido acalladas mucho antes de que clavos atravesaran manos santas. La palabra Gólgota proviene del arameo Gulgalta, que en hebreo se traduce como Gulgolet, y significa literalmente calavera. Los evangelistas, al trasladar ese término a sus relatos en griego, lo tradujeron como cranion, que también significa cráneo. Es por eso que muchas versiones modernas lo llaman lugar de la calavera. Sin embargo, la razón por la cual este sitio fue bautizado con semejante nombre sigue envuelta en incertidumbre, alimentando la intriga de arqueólogos, exégetas y teólogos a lo largo de los siglos. Algunos sostienen que la colina tenía una forma que recordaba el rostro de una calavera humana. Desde ciertos ángulos y con la luz adecuada, se dice que en la superficie rocosa se dibujaban dos cavidades similares a órbitas oculares, y una especie de hendidura que evocaba la nariz. Esta imagen siniestra no era difícil de identificar para los habitantes de Jerusalén. Pero más allá de lo visual, otros afirmaban que el nombre se debía a que el lugar había sido campo de ejecuciones, donde los cuerpos de los condenados eran dejados sin sepultura, sus cráneos expuestos como advertencia y escarmiento. Aquella colina se hallaba fuera de los muros antiguos de la ciudad, en las cercanías de una vía transitada por peregrinos y comerciantes. Según las costumbres judías, los cadáveres no podían permanecer colgados al anochecer, pero sí podían ser expuestos en lugares visibles para reforzar el peso de la ley. Gólgota, por tanto, habría sido testigo de incontables muertes, un sitio donde la vida se extinguía y donde el polvo estaba impregnado del grito callado de los ajusticiados. Algunos incluso lo relacionaban con los antiguos sacrificios de bandidos y rebeldes en tiempos de represión romana, donde la cruz no era solo instrumento de castigo, sino también de humillación pública. Sin embargo, hay quienes sostienen que el Gólgota era más que un simple campo de ejecuciones. Algunos textos rabínicos antiguos hacen mención de colinas donde se realizaban juicios y purificaciones rituales, y teorías más osadas han planteado que esa colina pudo haber sido un antiguo sitio de entierros, acaso un cementerio olvidado, cuyas tumbas horadadas en la roca se confundieron con la forma de una calavera erosionada por los siglos. Incluso se ha especulado sobre una conexión con los antiguos reyes de Judá, cuyos restos quizás yacían bajo aquella tierra cargada de presagio. Pero lo más impactante de todo es la posibilidad de que Gólgota no fuera escogido al azar, ni por conveniencia logística romana, sino por una designación divina sellada a los designios celestiales desde los albores de la historia.
¿Acaso ese lugar fue marcado por Dios siglos antes como el escenario final del sacrificio perfecto? ¿Fue esa colina el eco terreno de un plan eterno, un altar oculto en plena tierra de hombres? En la mentalidad hebrea, los nombres no eran arbitrarios. Un nombre reflejaba esencia, propósito, historia. Llamar Gólgota a aquel sitio era más que un recurso descriptivo. Era una confesión silenciosa de lo que allí sucedía, una profecía que nadie comprendía por completo hasta que fue demasiado tarde. No se trataba solamente de un monte con forma de cráneo. Era un recordatorio permanente de la muerte, una señal visible del precio del pecado, un reflejo anticipado del juicio que caería sobre el Cordero de Dios. Con cada paso que uno daba sobre esa tierra seca y resquebrajada, se podía sentir un estremecimiento en los huesos. Algo en ese lugar parecía fuera del tiempo. Una especie de electricidad invisible recorría el aire, como si el universo entero supiera que allí se libraría una batalla no con espadas, sino con sangre y silencio. Lo visible era solo la superficie, lo oculto, lo invisible, era aún más grande. El Gólgota, entonces, no era simplemente una locación para una ejecución. Era una colina cargada de siglos de significado, donde la geografía se fundía con la teología, donde la historia humana tocaba el plan eterno del cielo. Era un lugar donde las calaveras no solo hablaban del final de la vida, sino también del principio de algo más profundo. Un lugar que gritaba sin palabras, esperando el día en que un justo colgara de un madero y transformara esa colina maldita en el altar más sagrado que la humanidad haya conocido. Pero para entender lo que verdaderamente sucedió allí, era necesario regresar aún más atrás, a un relato milenario, a una escena silenciosa bajo las estrellas donde un anciano sostenía un cuchillo y un hijo preguntaba por el Cordero. Porque antes de la cruz, ya había una sombra que señalaba al Gólgota, y esa sombra comenzaba con el nombre de Abraham. La noche se extendía sobre Jerusalén con un velo espeso, como si las sombras quisieran proteger un secreto que estaba a punto de revelarse. En una ciudad donde la ley lo impregnaba todo y donde los rostros piadosos ocultaban temores más antiguos que los muros que los rodeaban, un hombre de alto rango se deslizaba entre callejones sin hacer ruido. Era Nicodemo, miembro del Sanedrín, maestro de Israel, un fariseo riguroso y conocedor de la Torá como pocos. Sin embargo, esa noche no venía como juez, ni como sabio, sino como un buscador de algo que su alma no lograba encontrar en los pergaminos. Había escuchado hablar de aquel joven rabí Galileo. Algunos decían que era un blasfemo, otros lo llamaban profeta, y los más audaces lo proclamaban Mesías. Lo que Nicodemo no podía ignorar era lo que sus propios ojos habían visto: señales imposibles, palabras que perforaban el alma, una autoridad que no provenía de los hombres. Por eso fue de noche, no por cobardía, sino por respeto, y quizás, por temor a lo que pudiera encontrar. El encuentro se dio en lo oculto, entre la oscuridad de la ciudad y la claridad que brotaba de las palabras del Maestro. Nicodemo abrió el diálogo con cortesía, reconociendo lo evidente. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Pero Jesús no respondió con elogios ni devolvió la cortesía. En su lugar, lanzó una verdad tan profunda que trastocó los cimientos teológicos de aquel fariseo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquel maestro de la ley quedó desorientado. ¿Nacer de nuevo? ¿Acaso debía volver al vientre de su madre? Jesús hablaba un idioma que iba más allá del griego o el hebreo. Hablaba desde lo eterno.
Le habló del agua y del espíritu, del viento que sopla donde quiere, de una realidad espiritual que no se ve, pero transforma al hombre desde lo profundo. Ese diálogo fue más que una conversación, fue una grieta abierta en el alma de Nicodemo. Por primera vez, la letra se volvió espíritu, la ley se hizo carne, y lo que antes era conocimiento, se convertía en hambre. Jesús le explicó que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debía ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Aquellas palabras se anclaron en su mente con un peso sagrado. Levantado, una palabra que entonces sonaba extraña, pero que después se convertiría en el centro de toda redención. Nicodemo se fue en silencio, no con respuestas, sino con preguntas nuevas. Pero algo había cambiado. El Gólgota todavía no lo sabía, pero esa noche, un fariseo comenzó a volverse discípulo. Su corazón, antes endurecido por años de estudios y debates, empezaba a ser labrado por una semilla de fe. No lo comprendía todo, pero sabía que había tocado algo sagrado. Y mientras la ciudad dormía, mientras los muros del templo seguían en pie y los sacrificios diarios continuaban su rutina, una transformación se gestaba en lo secreto. Nadie lo vio, nadie lo anunció, pero esa noche, Nicodemo comenzó a caminar hacia el Gólgota, no con pasos físicos, sino con el alma en movimiento. Años más tarde, cuando los clavos perforaran la carne de aquel que le habló en la oscuridad, Nicodemo entendería lo que significaba ser levantado. Comprendería que aquella colina con forma de calavera era el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, y que esa noche no fue solo un diálogo teológico, sino el primer llamado a una muerte interior, la única que da paso al verdadero nacimiento. Mucho antes de que el polvo del Gólgota recibiera la sangre del justo, hubo otro monte, otra caminata, otro hijo cargando madera sobre sus hombros. La historia se remonta a los días de Abraham, el patriarca llamado desde Ur para ser el padre de una nación y el amigo de Dios. Fue a él a quien se le ordenó realizar una prueba impensable: tomar a su hijo, su único hijo, aquel que había nacido de la promesa, y ofrecerlo en holocausto en el lugar que el Señor le mostraría. El texto en Génesis no menciona explícitamente el nombre del monte como Gólgota, pero sí lo llama el monte de Moría. Y en ese pequeño detalle se esconde un hilo profético que muchos siglos después se conectaría con la cruz. Según la tradición judía, y respaldado por diversos estudios históricos y arqueológicos, el monte Moría es la misma región donde se edificó más tarde el Templo de Jerusalén. Y muy cerca, en las afueras de esa área sagrada, se levantaba la colina que el mundo conocería como Gólgota. Cuando Abraham subió a ese monte con Isaac, lo hizo en obediencia silenciosa. El relato es breve en palabras, pero inmenso en carga espiritual. Durante 3 días caminó, con el fuego y el cuchillo, y con la incertidumbre clavada en el alma. Isaac, sin saber el destino que le esperaba, preguntó con inocencia: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». A lo que Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero». Una frase que no solo resolvía el momento, sino que cruzaba siglos hasta aterrizar en un monte con forma de calavera. Cuando llegó el instante decisivo, Abraham ató a su hijo y lo colocó sobre el altar. El cuchillo ya había comenzado su descenso, cuando la voz del ángel lo detuvo. En ese mismo instante, apareció un carnero atrapado en los matorrales. Fue sacrificado en lugar de Isaac. Aquel día, el patriarca le dio un nuevo nombre al lugar: Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá.
Y la Escritura añade algo asombroso: en el monte del Señor será provisto. Esa declaración era más que una expresión de gratitud. Era una promesa, un anuncio sellado con fuego de que, en ese mismo monte o en sus inmediaciones, Dios proveería un sacrificio mucho más grande que el carnero, más profundo que cualquier sangre animal, el de su propio Hijo. Isaac, cargando la leña, se convierte entonces en una sombra poderosa del Mesías. No fue una coincidencia que Jesús llevara el madero sobre sus espaldas hacia el Gólgota. Así como Isaac subió confiando en su Padre, Jesús subió obedeciendo al Padre Celestial. La diferencia fue que, en el caso de Abraham, el sacrificio fue detenido, pero en el caso de Jesús, fue consumado. Hay quienes sugieren que el lugar exacto del sacrificio de Isaac podría haber sido donde siglos después se alzaría la cruz. Aunque no hay pruebas concluyentes, la cercanía entre el monte Moría, el templo y el Gólgota no puede pasar desapercibida. Lo que sí es seguro es que la geografía espiritual estaba entretejida por la mano divina, que desde el principio estaba apuntando hacia ese lugar como el escenario final. En el sacrificio de Isaac, Dios estaba enseñando a su pueblo que el sacrificio humano no era lo que él deseaba, sino la obediencia y la fe. Pero también estaba anunciando que algún día él mismo proveería el sacrificio que ningún hombre podía dar. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no lo llamó profeta, ni líder, ni Mesías guerrero. Lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, la historia de Abraham e Isaac no termina en Génesis. Su eco sigue resonando hasta los días de la cruz. Porque el Gólgota no fue un accidente histórico, sino la consumación de una promesa pronunciada en la cima de otro monte. Un lugar donde un padre estuvo dispuesto a dar a su hijo, y donde el Padre Eterno no solo estuvo dispuesto, sino que lo hizo. No hubo sustituto para Jesús, porque Él fue el sustituto de todos. La sangre que no fue derramada en Moría, lo fue en el Gólgota. Y ese sacrificio, anunciado miles de años antes, fue finalmente provisto en el tiempo perfecto, en el lugar preciso, y para la redención eterna. Mucho antes de que la cruz se clavara en la tierra endurecida del Gólgota, ya había sangre clamando desde el suelo. No era sangre de cordero ni de sacrificio ritual, sino la de un hermano asesinado por otro. En los albores de la humanidad, cuando aún no se habían construido altares ni establecido leyes, la violencia ya manchaba la creación. Caín se alzó contra Abel y lo mató en el campo, no por accidente, sino por celos que nacieron de un corazón endurecido. Fue entonces cuando Dios pronunció unas palabras que estremecieron la historia: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquel clamor, invisible para el oído humano, no desapareció. Se quedó resonando, viajando a través de los siglos, buscando justicia, redención, restauración. Y así como la sangre de Abel fue la primera en tocar la tierra como testimonio de una injusticia, la de Cristo sería la última en derramarse para silenciar ese clamor con perdón. El Gólgota se convirtió así en el lugar donde los ecos del primer crimen hallarían respuesta divina. El autor de Hebreos captó esta conexión profunda cuando escribió que Jesús era el mediador del nuevo pacto, cuya sangre habla mejor que la de Abel. ¿Cómo puede la sangre hablar? No con palabras, sino con memoria, con testimonio, con un mensaje espiritual que trasciende el tiempo. La sangre de Abel exigía justicia, la de Cristo ofrecía gracia. La una denunciaba el pecado, la otra lo cubría con misericordia. Pero ambas, derramadas sobre la tierra, revelaban que el suelo mismo registraba los actos del hombre,
como si fuese una especie de libro oculto donde lo eterno tomaba nota. Ahora bien, muchos rabinos antiguos sostenían que el lugar donde Abel fue asesinado no era cualquier sitio, sino una llanura sagrada entre los montes de Jerusalén. Algunos incluso osaron sugerir que su muerte ocurrió cerca del lugar donde, siglos más tarde, se levantaría el templo. Otros iban más allá y veían en el Gólgota no solo la culminación de los sacrificios levíticos, sino también la respuesta a la sangre derramada desde el principio. Una especie de altar acumulativo, donde cada gota inocente era tenida en cuenta hasta que se vertiera la sangre más pura de todas. En ese sentido, el Gólgota no era solo geografía, era memoria viva. Una colina donde la historia del hombre y la redención de Dios se cruzaban de forma definitiva. Las piedras del Gólgota no solo estaban manchadas por la sangre de ladrones y rebeldes crucificados. Allí, el polvo mismo parecía impregnado del dolor de generaciones. Como si la tierra, cansada de absorber el pecado de los hombres, hubiese esperado el día en que una sangre diferente lo cambiara todo. Jesús, al ser crucificado, no solo llevó sobre sus hombros el madero, cargó también el peso de toda culpa desde Caín hasta los últimos tiempos. Cada gota que brotó de su cuerpo fue como una antítesis sagrada a la sangre inocente de Abel. Donde una hablaba de muerte injusta, la otra proclamaba vida eterna. Donde una exigía juicio, la otra ofrecía redención. El Gólgota, entonces, se revela como el punto donde la historia de la humanidad y la justicia divina se encuentran. No se trataba únicamente de una ejecución pública, sino de una intervención sobrenatural. Allí se desataban cadenas invisibles, se quebraban ciclos de violencia milenaria, se respondían preguntas que ni los patriarcas pudieron contestar. La sangre del justo Abel quedó en silencio al ser vertida, pero la de Jesús hablaba en voz alta, no con gritos de venganza, sino con cantos de restauración. Y mientras el sol se oscurecía, mientras los presentes veían morir a un hombre entre ladrones, el cielo veía cerrar un ciclo iniciado con Caín. El Gólgota se convirtió en el sitio donde la sangre que clamaba desde la tierra fue finalmente escuchada. Pero no con una espada, sino con una cruz. No con una condena, sino con un perdón. No con un grito de muerte, sino con el susurro eterno de una vida que venció al polvo. Las piedras del suelo temblaban bajo el peso del madero. No era simplemente el peso de un tronco áspero y agrietado, era el peso invisible de toda una humanidad rota, de siglos de desobediencia, de culpas no expiadas y corazones endurecidos. Aquel camino que llevaba desde el pretorio hasta las afueras de la ciudad de Jerusalén era transitado por muchos, pero solo uno lo recorrió con la cruz sobre sus espaldas como cordero hacia el matadero. Y ese trayecto, doloroso, público, infame, era mucho más que un sendero de muerte. Era un pasaje cargado de sentido profético, una vía que reflejaba la ruta de redención escrita desde antes de la fundación del mundo. La vía dolorosa, como más tarde sería llamada, serpenteaba por calles estrechas y polvorientas, llenas de miradas acusadoras, indiferentes o simplemente aterradas. Pero más allá de la escena histórica y geográfica, este recorrido albergaba una profundidad espiritual que muchas veces escapa al ojo humano. Porque aquel que avanzaba con cada paso hacia el Gólgota no era simplemente un profeta caído en desgracia, sino el sumo sacerdote eterno llevando consigo no solo una cruz de madera, sino los pecados del mundo entero. Jesús no fue llevado al Gólgota por error, ni por una estrategia militar romana. Fue conducido fuera de la ciudad, tal como lo establecía la ley de Moisés respecto a los sacrificios por el pecado.
Según Levítico 16, la sangre del sacrificio era llevada al lugar santísimo, pero el cuerpo del animal era quemado fuera del campamento. Lo inmundo era expulsado, lo puro llevado al altar. Y así, Cristo, el Cordero sin mancha, fue llevado fuera de los muros sagrados de Jerusalén, rechazado por los suyos, para que en ese rechazo pudiera cumplir toda justicia. El autor de Hebreos lo declara sin ambigüedad, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. No fue casualidad, fue diseño divino. Aquel camino, aquel exilio, aquel rechazo, era parte de la obra completa. Era necesario que el sacrificio no se diera dentro de la ciudad religiosa, protegida por muros y rituales, sino fuera, en un terreno profanado por la ejecución y la vergüenza. Porque sólo en lo impuro podía ser absorbida toda la impureza del mundo. Cada paso de Jesús por esa ruta era una afirmación silenciosa del amor inquebrantable de Dios. Mientras los soldados lo empujaban, mientras las mujeres lloraban a la distancia, mientras Simón de Cirene se veía forzado a cargar la cruz por un tramo, se tejía en lo invisible un cumplimiento exacto de las sombras del antiguo pacto. Allí no solo se cumplían las Escrituras, sino que se revelaban en carne viva. El siervo doliente de Isaías, el justo afligido del Salmo 22, el varón de dolores, despreciado y experimentado en quebranto, todo se encarnaba en aquel hombre desfigurado que avanzaba hacia el Gólgota con la frente bañada en sudor y sangre. No era una procesión cualquiera. Era la marcha final de un rey que no buscaba tronos terrenales, sino corazones eternos. A cada paso, la cruz se hacía más pesada, no por la madera, sino por el peso de los pecados de cada generación. Y el Gólgota, al fondo, se alzaba como un altar preparado desde la eternidad. La ciudad religiosa se cerraba tras él, y el mundo perdido se abría delante. Era un acto de mediación silenciosa, donde la vergüenza de uno traería la libertad de muchos. Aquel camino, entonces, no solo conducía al Gólgota, conducía al clímax de la historia. Era el eco de tantas otras salidas, de Adán expulsado del Edén, de Israel saliendo de Egipto, de los leprosos echados del campamento. Pero esta vez, el que salía no era un pecador, sino el justo llevando el pecado de todos. Caminaba solo, pero no por falta de compañía, sino porque nadie más podía tomar ese lugar. La cruz lo esperaba no como castigo, sino como trono, y el Gólgota, lejos de ser un accidente geográfico, se revelaba como la cima del propósito eterno de redención. Y cuando finalmente Jesús llegó a esa colina con forma de cráneo, no era un prisionero vencido, sino un sacrificio voluntario. El camino se cerraba, pero la puerta de la salvación estaba por abrirse para siempre. Pocos se han detenido a contemplar no solo lo que ocurrió sobre el Gólgota, sino lo que yacía debajo. Bajo aquella cruz que dominaba el horizonte de Jerusalén, en la colina donde el Mesías fue elevado entre el cielo y la tierra, se esconde uno de los misterios más fascinantes, oscuros y profundamente simbólicos de toda la historia sagrada. No se trata de una leyenda cualquiera, ni de una tradición piadosa inventada siglos después. Es una de esas verdades que, aunque envueltas en sombra, parecen contener un susurro divino que conecta los extremos de la historia humana, desde el primer hombre, Adán, hasta el segundo, Cristo. Desde tiempos antiguos, entre algunos padres de la Iglesia como Orígenes, Atanasio y Jerónimo, circulaba una tradición que estremecía el alma, que justo debajo del Gólgota, donde la cruz de Cristo fue plantada,
reposaban los restos del primer hombre, el padre de toda la humanidad, Adán. Esta idea no surgía de un mero capricho simbólico, sino de una profunda intuición teológica. Según dicha tradición, cuando la lanza del soldado atravesó el costado de Jesús y de su cuerpo brotó sangre y agua, aquel flujo sagrado descendió por las fisuras de la roca y fue a empapar los huesos secos de Adán, sepultados justo en la base del Gólgota. En ese instante, la redención alcanzaba el origen mismo de la caída, como si el sacrificio no solo abarcara a los vivos, sino también a los muertos. Aunque no se pueda comprobar arqueológicamente, la fuerza espiritual de esta creencia es tan poderosa que ha perdurado durante siglos. Las representaciones más antiguas del Calvario en mosaicos y manuscritos medievales muestran una calavera bajo la cruz. No es casualidad. Esa calavera no representa a un ladrón ni a un reo desconocido. Es el cráneo de Adán. Es el símbolo de que la muerte que comenzó con él fue vencida en ese preciso punto por el segundo Adán, Cristo. El primero introdujo el pecado al mundo al comer de un árbol. El segundo venció el pecado al ser clavado en uno. El Gólgota, entonces, no era simplemente el punto más alto de una colina. Era el epicentro espiritual donde la historia completa de la humanidad encontraba resolución. Allí donde brotó la desobediencia, floreció la obediencia perfecta. Allí donde el polvo se convirtió en carne y luego regresó a polvo por el juicio, ese mismo polvo fue rociado con la sangre de vida eterna. La tierra que había recibido la maldición, ahora era tocada por la redención. Y no termina ahí. La forma misma del Gólgota, un cráneo tallado por la erosión y los siglos, parecía dar testimonio de esta verdad oculta. No eran solo coincidencias geográficas o visuales. Era como si la creación misma hubiese sido esculpida para señalar ese momento, como si el universo entero hubiese estado en tensión esperando el día en que la sangre del Redentor caería sobre la tierra del primer hombre. Esta visión nos obliga a mirar la cruz no solo como un instrumento de tortura, sino como un altar cósmico. La muerte no fue vencida desde el cielo con rayos, ni desde los ejércitos con espadas, sino desde la misma tierra. Dios descendió hasta el punto más bajo de la condición humana y desde allí, desde lo más profundo, comenzó la resurrección de todo. La cruz no fue colocada sobre un terreno sin nombre, sino sobre el pasado mismo de la humanidad. El secreto del Gólgota, entonces, no está solo en lo visible. Está en lo que se oculta bajo sus piedras, en lo que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. La cruz plantada sobre el cráneo de Adán es la imagen definitiva de redención, la vida aplastando la muerte, la gracia cubriendo el juicio, la sangre limpiando el polvo del origen. Un símbolo vivo que dice sin palabras: aquí comenzó todo, y aquí, todo ha sido restaurado. Por eso, cada vez que se menciona el Gólgota, no debería verse solo como el lugar del fin, sino como el punto donde Dios tocó con sus manos el inicio mismo del quebranto humano para restaurarlo desde las raíces. En lo profundo de aquella colina, bajo la cruz levantada por los hombres, se selló el pacto eterno entre Dios y la humanidad caída. Y la tierra, silenciosa, testificó del mayor secreto que jamás reposó bajo nuestros pies. El mediodía avanzaba en Jerusalén, y sin embargo, el sol se apagó. No fue un eclipse común ni un fenómeno natural pasajero. Fue una oscuridad espesa, abrupta, inmisericorde, que cayó como un manto sobre la ciudad santa justo cuando el Hijo del Hombre colgaba del madero. Desde la hora sexta hasta la novena, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, el mundo pareció contener el aliento,
y una sombra sobrenatural cubrió la tierra como si el mismo cielo se rehusara a contemplar la escena que tenía ante sí. Las Escrituras son claras y unánimes. Durante la crucifixión de Jesús, se hizo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan, pero ninguno intenta explicarlo como algo común. Este velo de oscuridad no fue un mero accidente cósmico, sino una declaración silenciosa, una intervención del cielo para señalar que lo que sucedía en el Gólgota era demasiado sagrado, demasiado terrible y demasiado glorioso como para ser expuesto a la luz del día. En la mentalidad hebrea, la oscuridad estaba cargada de significado. No solo simbolizaba el juicio, como en las plagas de Egipto, donde una oscuridad densa cayó sobre los egipcios mientras los hebreos vivían en luz. También representaba la presencia de Dios, como cuando una nube cubrió el monte Sinaí durante la entrega de la ley. Pero aquella oscuridad en el Gólgota no era ni juicio puro ni manifestación de gloria visible. Era algo más profundo, una especie de luto cósmico, una pausa en la creación, un momento de duelo que el universo entero parecía guardar por su Creador encarnado. Los antiguos profetas ya habían anunciado algo semejante. Amós escribió: «Sucederá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Convertiré vuestras fiestas en llanto, y todos vuestros cánticos en lamentaciones». Esa profecía no era simbólica. Era una advertencia de que habría un día en que el juicio y el dolor se entrelazarían con la adoración. Y ese día llegó cuando la cruz fue levantada en el Gólgota. Y mientras el pueblo observaba enmudecido, mientras los soldados lanzaban suertes y las mujeres lloraban a la distancia, esa oscuridad envolvía cada rincón como si los cielos hubieran cerrado los ojos. Pero no era una retirada. Era una cobertura. Un manto que protegía el misterio más grande. El justo muriendo por los injustos, el rey siendo despojado, el Creador entregándose voluntariamente a manos de su creación. La oscuridad del Gólgota también era, en cierto sentido, una réplica espiritual de las tinieblas que cubrían el lugar santísimo del templo. Allí, detrás del velo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena, se celebraba el encuentro más sagrado entre Dios y el hombre. Pero ahora, fuera de los muros, al aire libre, el verdadero sumo sacerdote oficiaba un sacrificio que ya no requería cortinas ni incienso. El Gólgota, bajo aquel cielo negro, se convirtió en el nuevo lugar santísimo. No por su belleza, sino por su entrega. No por su ornamento, sino por la sangre que lo empapaba. Y en medio de esa tiniebla, cuando todo parecía consumido por el silencio y el abandono, una voz rasgó la negrura como una espada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el grito del Hijo. No de duda, sino de cumplimiento. Citaba el Salmo 22, que comienza con dolor, pero termina en victoria. No era desesperación, sino proclamación. En su oscuridad, Jesús hablaba de la luz que vendría. En su desamparo, anunciaba el abrazo futuro. En su muerte, sembraba vida. Las tinieblas finalmente se disiparon. La luz volvió. Pero el mundo ya no era el mismo. Porque lo que había ocurrido durante esas 3 horas fue una transacción eterna. El Cordero de Dios cargó con el pecado de todos. Lo oculto se hizo visible. Lo impensable se volvió realidad. Y el Gólgota, ahora empapado de silencio y gloria, quedaba marcado por siempre como el punto donde incluso el sol se detuvo a contemplar. Porque no fue la noche la que cayó sobre Jerusalén. Fue la creación entera rindiendo tributo,
cubriéndose el rostro ante el misterio supremo, que la luz verdadera había sido momentáneamente apagada, para que todos los que vivieran en sombra tuvieran al fin acceso a la eternidad. Aquel hombre no era un judío. No conocía las profecías de Isaías, ni entendía la esperanza mesiánica que ardía en los corazones del pueblo de Israel. Su vida había transcurrido entre batallas y disciplinas, entre la espada y la obediencia al imperio. Era un centurión romano, comandante de 100 hombres, endurecido por años de servicio y testigo de innumerables muertes. Para él, las crucifixiones eran rutina. Los gritos, el llanto, la sangre, el desgarro de la carne bajo los clavos, todo eso formaba parte de su oficio, algo habitual, mecánico, sin alma. Hasta aquel día. En el Gólgota, el centurión fue asignado a supervisar la ejecución de 3 condenados. Uno de ellos era distinto. No suplicó por su vida ni maldijo a sus verdugos. No escupió en la cara de los soldados ni se retorció con rabia. En su rostro no había odio, sino compasión. En su voz no había juicio, sino perdón. Clavado entre el cielo y la tierra, Jesús de Nazaret no solo moría, revelaba algo. El centurión observó, no como espectador distraído, sino con la mirada inquisitiva de quien percibe que algo no encaja. Desde la orden inicial hasta la caída de la oscuridad, cada momento era un golpe en su conciencia. Nunca había visto a un hombre así. Nunca había sentido tanto peso en el silencio de una muerte. Lo escuchó clamar por aquellos que lo crucificaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquello era impensable. ¿Quién, entre gritos de agonía, pide clemencia por sus verdugos? ¿Quién, colgado en una cruz, no exige justicia, sino extiende gracia? Lo vio también hablar con ternura a uno de los ladrones, prometiéndole el paraíso. Y cuando la tierra se sacudió, cuando las rocas se partieron y los sepulcros comenzaron a abrirse, cuando el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, el centurión no pudo resistir más. El Gólgota ya no era para él un lugar de castigo. Se había convertido en un altar. Allí, delante de la cruz, con el rostro endurecido por el sol y las guerras, pronunció la frase más pura que jamás había salido de sus labios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No fueron los milagros previos, ni los rumores de resurrecciones o sanidades, ni siquiera los testimonios de sus seguidores lo que lo convencieron. Fue la cruz. Fue la manera en que aquel hombre murió lo que desarmó su lógica militar y perforó su corazón. En el Gólgota, el centurión romano se convirtió en el primer pagano en confesar públicamente la identidad divina de Jesús, y lo hizo al pie de la cruz. Aquel momento no fue un simple reconocimiento casual. Fue una revelación. Porque en la cruz no solo se exhibía dolor, se manifestaba gloria. No era solo la muerte de un inocente, era el testimonio vivo del cielo tocando la tierra. ¿Y quién menos se esperaba? Un soldado endurecido por la guerra, fue el primero en ver con claridad lo que muchos religiosos no quisieron ver. Ese centurión representa a todos los que, sin pertenecer al pueblo del pacto, serían alcanzados por la sangre que fluía del madero. Representa a las naciones, a los extranjeros, a los alejados. Fue un anticipo de lo que la cruz haría por todo el mundo: abrir los ojos de quienes vivían en tinieblas, derribar muros, destruir enemistades y reconciliar pueblos enteros en un solo cuerpo. A partir de ese momento, el Gólgota dejó de ser solamente un sitio de ejecución. Se transformó en el lugar donde las máscaras caen,
donde incluso los más endurecidos por el dolor reconocen la verdad, donde el alma más ajena puede encontrar el rostro de Dios en la sangre de un crucificado. Y el centurión, testigo silencioso de un misterio eterno, no fue el último. Porque cada hombre que se acerque al Gólgota con el corazón abierto, sea judío o gentil, sabio o ignorante, libre o esclavo, podrá ver, como él lo vio, que aquel que fue colgado entre el cielo y la tierra no era un simple reo, sino el Hijo del Dios viviente, entregado por amor, exaltado en vergüenza, y glorificado en su muerte. Mientras la sangre del crucificado se deslizaba por la madera de la cruz y descendía hasta besar la tierra agrietada, algo invisible pero poderoso se agitaba en las profundidades del templo de Jerusalén. No lejos de allí, en la zona más sagrada de toda la ciudad, el corazón religioso del pueblo hebreo, se alzaba el lugar santísimo, ese espacio reservado, oculto tras un velo grueso como un muro, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre ajena para interceder por los pecados del pueblo. Nadie más podía traspasarlo. El velo era, en esencia, la frontera entre Dios y el hombre, entre la gloria celestial y la miseria humana. Pero esa tarde, algo ocurrió. Cuando Jesús exhaló su último aliento y pronunció con fuerza las palabras, «Consumado es», la tierra tembló, las piedras se partieron, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. No fue una rotura causada por manos humanas ni por accidente. Fue una acción desde lo alto, una declaración desde el cielo. El velo que durante siglos había guardado la distancia entre el Creador y la criatura, ahora yacía abierto, partido, vencido. Ese acto, aparentemente silencioso, era en realidad un grito eterno. Porque no solo era una tela lo que se rompía, era una barrera espiritual, una tradición que ya no tenía propósito, un sistema antiguo que encontraba su cumplimiento. Todo lo que el tabernáculo simbolizaba, el altar, el incienso, el arca, el sacrificio continuo, encontraba su realización en ese instante, no en el templo, sino fuera de él, en el Gólgota. El Gólgota se convertía así en el nuevo centro de adoración, el nuevo altar donde se ofrecía no sangre de machos cabríos, sino la vida del Hijo unigénito. Allí, al aire libre, bajo el juicio público, en medio de ladrones y burlas, se oficiaba el más sagrado de todos los rituales. Uno donde Dios mismo era el sacerdote, la víctima y el santuario. Por eso el velo se rasgó, porque la presencia divina ya no habitaba entre cortinas y columnas, sino que salía al encuentro del pecador, del exiliado, del quebrantado. En ese momento, el Gólgota se revelaba no solo como una colina de muerte, sino como un umbral. El umbral entre la antigua alianza y el nuevo pacto, entre el simbolismo y la sustancia, entre el eco y la voz. El acceso a Dios ya no estaba restringido, sino abierto a todos los que creyeran. La distancia entre el cielo y la tierra se acortaba. El juicio y la gracia se besaban en el rostro del crucificado. Y ese velo, al caer, arrastraba consigo las cadenas del temor, del legalismo, de la imposibilidad. Ya no era necesario ofrecer sacrificios año tras año, ni temer al juicio sin mediación, porque el mediador eterno colgaba entre dos maderos, y su sangre clamaba no por venganza, sino por perdón. El Gólgota, entonces, no fue simplemente el lugar donde Jesús murió. Fue el lugar donde Dios descendió para arrancar el muro, para extender su mano ensangrentada hacia una humanidad que por siglos había vivido a las sombras del altar. El pueblo no comprendió al instante lo que significaba ese velo rasgado. Muchos siguieron ofreciendo sacrificios, sin saber que el sacrificio definitivo ya había sido aceptado.
Pero los que miraron al Gólgota con ojos limpios entendieron, el acceso estaba abierto. La gloria no se escondía ya en lo inalcanzable, sino que brillaba en el rostro de un hombre ensangrentado, levantado sobre el monte maldito, convertido en colina sagrada. Y ese velo, arrancado por manos invisibles, aún hoy sigue diciendo que ya no hay barreras, que el cielo se inclinó hacia la tierra, que la cruz no solo fue el fin de un hombre justo, sino el inicio de una era eterna donde todos, sin distinción, pueden entrar confiadamente al lugar más santo, no gracias a sus méritos, sino por el precio pagado en el Gólgota, donde el velo cayó, y el camino fue abierto para siempre. El Gólgota había sido escenario de muerte, pero la historia no terminó en el madero. Apenas unos pasos más allá, en las cercanías de aquel lugar marcado por el dolor, se encontraba un huerto silencioso, un jardín que escondía entre sus senderos un sepulcro aún sin uso. Era una tumba nueva, tallada en roca, propiedad de un hombre rico llamado José de Arimatea, miembro respetado del Sanedrín, que en secreto también esperaba el reino de Dios. Aquel jardín, escondido tras los lamentos del Gólgota, estaba destinado a convertirse en el escenario del acto más glorioso jamás visto por la humanidad, la victoria sobre la muerte. No era casualidad que el lugar de la sepultura estuviera tan cerca del lugar de la crucifixión. Juan lo menciona con precisión: en el lugar donde fue crucificado, había un huerto, y en el huerto, un sepulcro nuevo. La proximidad no era simplemente geográfica, era profética. Porque donde la vida fue ofrecida, la vida también resucitaría. Donde la sangre había sido derramada, la piedra sería removida. Donde todo parecía perdido, comenzaría el nuevo Génesis. El cuerpo de Jesús, envuelto en lienzos y cubierto con especies aromáticas, fue colocado con reverencia dentro del sepulcro por José de Arimatea y Nicodemo. Ambos, antes ocultos por temor, ahora se exponían sin vergüenza. La cruz había cambiado algo en ellos. Lo que el miedo había detenido, la muerte lo había liberado. En silencio, sin discursos ni multitudes, pusieron el cuerpo del Maestro dentro de la roca, y luego hicieron rodar una gran piedra sobre la entrada. El cielo se cerró, la tierra enmudeció, y comenzó el sábado. Pero el jardín donde descansaba el cuerpo del Cristo crucificado tenía un significado aún más profundo. No era solo el lugar de reposo, sino una referencia directa al primer jardín, el Edén. En el primer jardín, el hombre cayó; en este, el hombre nuevo se levantaría. En el Edén, el pecado selló el destino de la humanidad con muerte. En el jardín del Gólgota, la resurrección sellaría su esperanza con vida eterna. El paralelismo no puede pasarse por alto. Como Adán fue puesto en un jardín para administrarlo y cayó, así Cristo fue puesto en otro jardín para levantarse y restaurarlo todo. Y es que el plan de Dios nunca ha sido improvisado. Así como el primer hombre fue creado del polvo y recibió el aliento divino, el segundo hombre sería resucitado desde la tierra y se convertiría en espíritu vivificante. El sepulcro en el jardín no fue el final de la historia, sino el prólogo del nuevo pacto. Donde todo comenzó con un acto de desobediencia junto a un árbol, ahora todo se revertía con un acto de obediencia desde la cruz, y una tumba vacía en medio del verdor. El jardín también simboliza el fruto. La semilla que cae en tierra y muere, da mucho fruto. Así lo dijo el mismo Jesús días antes de su muerte. Su cuerpo sepultado en aquel lugar era como una semilla plantada en la tierra, y al tercer día, esa semilla brotaría con poder, trayendo no solo vida nueva, sino una cosecha de hijos redimidos, un pueblo nacido no de carne ni de voluntad humana,
sino del espíritu. Y aunque por fuera parecía un lugar de silencio y ausencia, el jardín escondía el mayor milagro. Bajo la piedra, en la oscuridad del sepulcro, la vida comenzaba a latir de nuevo. Nadie lo vio. Ningún ojo humano presenció el momento exacto en que el cuerpo sin vida del Hijo de Dios fue revestido de gloria incorruptible. Pero ocurrió. No en un templo, no en una ciudad llena de alabanza, sino en el silencio de un huerto, cerca del Gólgota. Aquel sepulcro fue sellado por hombres que pensaban que con una piedra podían detener lo eterno. Guardias romanos vigilaban el acceso como si lo divino pudiera ser contenido por el miedo. Pero la muerte no tuvo la última palabra. Porque lo que fue sembrado en debilidad se levantaría en poder. Lo que fue sepultado en vergüenza resurgiría en gloria. Ese jardín, por tanto, se volvió el testigo mudo de la resurrección. Un espacio donde el dolor dio paso a la esperanza, donde la tierra que había recibido un cadáver devolvería al mundo al Señor de la vida. Y el Gólgota, que parecía el final del camino, se reveló apenas como el umbral, hacia un amanecer sin ocaso. El tiempo ha cubierto el Gólgota con capas de historia, imperios, credos y piedras. Lo que una vez fue una colina solitaria fuera de los muros de Jerusalén, ahora yace bajo estructuras religiosas, rodeada por muros antiguos, monjes vigilantes y peregrinos que caminan con pasos reverentes, aunque muchas veces desorientados por la confusión de los siglos. Aquel lugar donde la sangre del Redentor tocó la tierra ha sido motivo de fervor, debate, disputas y asombro. Porque aunque la cruz ya no está allí, el eco de su madera sigue retumbando entre las piedras y los muros del presente. La pregunta sigue abierta: ¿dónde, exactamente, estuvo el Gólgota? La iglesia del Santo Sepulcro, venerada desde el siglo IV como el sitio de la crucifixión y la resurrección, ¿es el verdadero lugar? ¿O acaso fue en otro punto, como algunos sugieren, en una colina rocosa conocida como el Calvario del Jardín, justo fuera de la puerta de Damasco, donde aún puede observarse una formación que semeja a un cráneo? Desde que Constantino, el emperador romano convertido al cristianismo, envió a su madre Helena a Tierra Santa en el siglo IV, se identificó el lugar dentro de Jerusalén donde actualmente se erige la iglesia del Santo Sepulcro como el sitio auténtico del Gólgota. Excavaciones revelaron antiguas tumbas, vestigios de canteras y estructuras que apoyan esta tradición. Sin embargo, siglos después, en el siglo XIX, otros comenzaron a proponer un sitio distinto, más al norte, con una colina más evidente en forma de calavera y un sepulcro vacío cercano. Este otro lugar es visitado hoy como la tumba del jardín. Las dos locaciones compiten en el corazón de los peregrinos. Una ofrece siglos de veneración, basílicas llenas de incienso y pasos gastados por millones de fieles. La otra ofrece silencio, aire libre, una tumba excavada en roca y una vista que parece haberse congelado en el tiempo. Pero el misterio permanece: ¿cuál fue el verdadero Gólgota? Y sin embargo, quizás la pregunta no deba centrarse únicamente en la geografía. Porque el Gólgota, más allá de su ubicación exacta, se convirtió en un símbolo universal. La cruz no está atada a una coordenada, sino al corazón humano. Lo que allí sucedió no fue un evento local, sino una redención global. Lo que importa no es tanto dónde fue clavada la cruz, sino si ha sido clavada en el interior del alma. Hoy, miles caminan por Jerusalén buscando rastros de clavos, huellas de sangre, sombras de un madero desaparecido. Algunos tocan las piedras con devoción, otros enmudecen ante la inmensidad del sitio. Y en medio de todo,
El Gólgota permanece, callado. Un silencio que no es vacío, sino sagrado. Un silencio que, más que responder, invita a contemplar. Las disputas arqueológicas, los desacuerdos teológicos y los contrastes entre lo antiguo y lo moderno solo demuestran lo difícil que es contener lo eterno en términos humanos. El Gólgota no se deja poseer, no se deja encerrar, no se deja definir por doctrinas ni se somete a argumentos. Permanece. Y ese permanecer es lo que lo vuelve inmortal. A veces parece que, en medio del bullicio religioso, el verdadero Gólgota se ha perdido. Tapado por piedras, oculto tras ceremonias, silenciado por discursos. Pero sigue allí. No necesariamente bajo una cúpula dorada o en un jardín silencioso, sino en el momento en que el alma entiende el precio de la redención. Cuando el corazón humano se enfrenta cara a cara con la cruz y reconoce que no fue un simple evento histórico, sino un acto personal, dirigido a cada uno. Porque el Gólgota hoy está donde se rinde el orgullo, donde se doblan rodillas, donde se reconoce que un hombre murió por todos, y ese todos me incluye. Allí, en ese reconocimiento, el Gólgota revive. No como ruina ni reliquia, sino como altar vivo. Y aunque los mapas puedan discutir su ubicación, aunque los eruditos debatan sus límites, el Gólgota sigue susurrando desde las entrañas del tiempo. Ya no con gritos, ya no con sangre visible, sino con la voz suave de un llamado que atraviesa los siglos, preguntando en silencio, ¿has entendido lo que aquí ocurrió? Porque mientras el mundo se divide por religiones, monumentos y costumbres, la cruz sigue de pie, no en un lugar físico, sino en lo eterno, y continúa llamando a todo aquel que quiera ver más allá de las piedras. El Gólgota fue real. Fue tierra, fue colina, fue madera clavada y sangre derramada. Pero no todo terminó en aquel monte con forma de calavera, porque lo que ocurrió allí no fue un acto aislado ni limitado a una época o región. El sacrificio de Jesús no quedó sepultado en los anales de la historia como un evento del pasado, sino que su significado trascendió el tiempo, los reinos, los imperios y las generaciones. Lo que sucedió sobre el Gólgota fue un acto eterno que cruzó los cielos. En el libro de Hebreos se revela un misterio que muchos pasan por alto. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto significa que la cruz no fue solamente un hecho visible, sino una manifestación terrenal de algo mucho más grande. Así como el tabernáculo de Moisés era una réplica del verdadero tabernáculo celestial, así también el Gólgota fue la sombra del altar eterno donde el Hijo se ofreció ante el Padre. La cruz que se levantó en aquella colina era, en realidad, el reflejo visible de un sacrificio invisible. Un acto que no solo tocó la tierra, sino que perforó los cielos. Jesús, al morir, no solo redimió a los hombres desde abajo, sino que ascendió con su sangre al lugar santísimo celestial, no con sacrificios ajenos, sino con su propio cuerpo como ofrenda perfecta. El Gólgota se convirtió, así, en el punto de contacto entre dos dimensiones, el cielo y la tierra, lo eterno y lo finito, lo santo y lo profano. Y lo más impresionante es que el sacrificio de Cristo, aunque hecho una vez y para siempre, sigue teniendo poder hoy. Su sangre no se coagula en los recuerdos. No es reliquia, ni símbolo frío, ni metáfora de piedad. Es una realidad viva que clama aún desde el trono, que intercede, que cubre, que llama, que redime. En el cielo, hay un Gólgota eterno, no con maderos ni clavos,
sino con el registro imborrable del amor de Dios manifestado en el Cordero inmolado. Juan, en su visión del Apocalipsis, no vio al Cristo crucificado como un derrotado. Lo contempló como un Cordero como inmolado, en pie, en medio del trono. Esa figura revela que la cruz sigue presente en la eternidad, no como instrumento de dolor, sino como el sello absoluto de victoria. El Gólgota no quedó atrás. Fue trasladado, transformado, glorificado. Ahora, desde el centro mismo del cielo, el Cristo resucitado sigue mostrando las señales de su entrega, y esas heridas aún sanan. Por eso, cada vez que un corazón se arrepiente, cada vez que una vida es restaurada, cada vez que un alma es reconciliada con Dios, el Gólgota revive. No en una colina en Jerusalén, sino en el corazón del creyente, donde el Espíritu Santo hace presente la obra del Calvario. Porque el sacrificio no se repite, pero su poder se activa una y otra vez, en cada generación, en cada idioma, en cada rincón del mundo. Y llegará el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, porque fue en el Gólgota donde se selló su reinado. No con corona de oro, sino con espinas. No con cetro, sino con clavos. No con aplausos, sino con burlas. Pero ese rey que sangró, hoy reina. La cruz sigue sangrando, no porque Jesús esté muriendo aún, sino porque su amor fluye constantemente desde esa entrega total. El Gólgota no fue solo una colina manchada de sangre, fue el altar cósmico donde el universo cambió para siempre. Y mientras el mundo olvida, mientras los hombres discuten, mientras el tiempo avanza como río incontenible, desde lo alto, desde el trono, desde lo eterno, sigue brotando una voz suave, inquebrantable, invencible. Fue en el Gólgota. Allí lo hice todo. Allí te amé hasta el extremo. Allí vencí para siempre. Porque el Gólgota no es solo un lugar al que se mira hacia atrás. Es una realidad que se alza en lo alto, y que nunca dejará de hablar. Así culmina esta travesía por uno de los lugares más sagrados y enigmáticos de toda la historia de la humanidad, el Gólgota. No fue solo una colina fuera de los muros de Jerusalén. Fue el punto de intersección entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, entre el juicio y la misericordia. Cada piedra, cada sombra, cada gota de sangre derramada allí, contiene un mensaje eterno que sigue resonando a través del tiempo. La redención fue pagada, la puerta fue abierta, el velo fue rasgado, y la vida venció a la muerte. Si esta historia te impactó, te reveló algo que no conocías o tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario con lo que más te conmovió, y compartir este vídeo con alguien que necesite conocer el poder y el misterio que encierra el Gólgota. Hay secretos que no deben quedarse en el silencio, y esta verdad merece ser contada.